Poco estos datos con Juan Carlos Arnau, él es economista. Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Paz? Muy bien. Analicemos un poco estos datos. Estamos hablando de inflación de abril 8,8%, algo que el gobierno de Javier Milei ya en campaña anunció la manera en la que iba a desacelerar la inflación. Bueno, yo creo que es un paso más dentro de un proceso realmente muy positivo para el país, ¿no es cierto? Además, hay que analizar un poco cómo está compuesta esta inflación. Dale. 8,8 es el promedio del conjunto de los bienes y servicios que registra el INDEC. Pero dentro de ese conjunto, lo que más ha aumentado es el agua, la electricidad, el gas. Es decir, aquellos servicios que venían atrasados con un gran atraso tarifario y respecto de los cuales el gobierno está haciendo los ajustes necesarios para que puedan cubrir un porcentaje más alto de su costo, ¿no es cierto? Claro. Entonces, después tenemos las comunicaciones, telefonía e internet, que también son servicios regulados, que aumentaron el 14,2%, y en lo que se refiere a los bienes, o el otro, el único sector en realidad, que aumentó por arriba del promedio del 8,8%, han sido la vestimenta y el calzado, que probablemente debido al cambio de estación registró un aumento del 9,1%. ¿Qué es lo que nos dice esto? Que si en los meses próximos el gobierno no se ve obligado a seguir aumentando las tarifas de los servicios públicos en la misma medida en que ha tenido que hacerlo hasta ahora, probablemente vamos a tener tasas de inflación menores. En esto están jugando varias cosas, está jugando también, o incidiendo varias cosas, está incidiendo la reducción de las tasas de interés, está jugando un papel muy importante la expectativa en torno a la devaluación. Muchos de los precios que conocemos hoy en los bienes y en los servicios han estado condicionados porque los proveedores de esos bienes calculaban sus precios Sí. previendo una devaluación muy importante que no se ha producido y que todo indicaría que no se producirá tampoco en el corto plazo, porque el gobierno, el Banco Central en particular, sigue ganando reservas día a día, sigue comprando más dólares que los que necesita para pagar y cediendo a los importadores montos importantes que permiten mantener un ritmo de importaciones bastante elevado, Sí. pero que va a terminar dejando, gracias al aumento de las exportaciones, un saldo comercial de probablemente no menos de 15.000 millones de dólares al final del año. Es Claro. decir, estamos dentro de un proceso, yo diría, virtuoso, donde hay varios factores que van contribuyendo a que tengamos esta baja paulatina de la tasa de inflación. Claro. Hay, por supuesto, muchos inconvenientes por delante, no hay que pensar que esto va a ser un proceso fácil ni automático. La reducción del gasto público se va a ir haciendo cada vez más difícil, va a ir tropezando con algunos inconvenientes, Sí. sobre todo en la relación con las provincias Claro. y con el riesgo de que si se mantiene por mucho tiempo una baja del nivel de actividad económica, es decir, la recesión que estamos conociendo en la actualidad, eso disminuye también los ingresos fiscales y al disminuir los ingresos fiscales le deja al gobierno menos margen para poder seguir reduciendo el déficit fiscal. De todas maneras, el último mes, los datos que tenemos ya de abril, dieran la impresión de que empezamos a salir del pozo. Ha habido un aumento en varios de los índices que interesan para reflejar lo que es en su conjunto el nivel de actividad económica. Claro. Están repuntando lentamente factores tales como la construcción, las expectativas del mercado, y de algún modo podemos ir pensando que en los próximos meses, mayo en adelante, este proceso de recesión va a ir atenuándose y Claro. probablemente vamos a empezar a registrar aumentos del producto en varios sectores de la actividad económica importantes.
Claro. Juan, te quería consultar, ¿cuándo considerás que se va a observar? Tengo una interferencia muy grande. Hay una interferencia muy grande, no oigo bien, por Ahora favor. vamos a intentar solucionarlo. Juan, ¿cuándo considerás que se va a recuperar los salarios? Bueno, ese es un proceso que va a depender fundamentalmente de la baja de la inflación. Acá la pérdida Claro, del nivel real de los salarios, de las jubilaciones, de las pensiones, es debido en primer lugar a las elevadas tasas de inflación. Cuando hay claro. inflación, el que primero pierde es el que tiene los ingresos fijos. Eso ha sucedido en cualquier proceso o en cualquier periodo del proceso económico argentino. Claro. Bajando la inflación, esto va a ir disminuyendo paulatinamente, es decir, los salarios van a recuperarse, las pensiones van a recuperarse y las jubilaciones también. Y por ende Pero esto también es un podemos llegar efecto a... inevitable, es un Claro, efecto inevitable del proceso de lucha contra la inflación que está llevando adelante el gobierno, ¿no es claro. cierto? Y por ende podemos observar que pueda subir el consumo. Bueno, el consumo va a ir recuperándose también por dos razones. Primero, porque se va a ir reactivando la economía. Claro, Hay que mirar con mucho cuidado qué es lo que está pasando en sectores que tienen un peso creciente en el Producto Bruto argentino. Me refiero esencialmente a los hidrocarburos, al gas y al petróleo. Los claro. aumentos de producción que tenemos por delante van a incidir mucho en la marcha de la economía. Y también tenemos por delante la posibilidad de una cosecha que, si bien no va a ser una cosecha récord, nos va a dejar nuevamente con un saldo muy positivo para la marcha del conjunto de la economía, porque no hay que pensar solamente en los datos que se refieren a la producción agrícola en sí, sino también a todas las industrias que le están asociadas, tanto por el Claro, lado de los insumos como por el lado de los agroindustriales que tienen como base de su elaboración los productos agrícolas esenciales de la Argentina, ¿no? claro, claro, que mejoran o ayudan a la economía argentina. Correcto. Así que yo creo que por delante, yo diría que sobre todo si se aprueba la ley bases, Sí, si se aprueba la reforma fiscal, si el gobierno está en condiciones de ir modificando paulatinamente el sistema, los costos del sistema laboral, por el lado no de los salarios, por supuesto, sino por el lado de todas aquellas cargas claro, tributarias y de aquellas cargas que surgen de la elevada conflictividad que hay dentro del sistema laboral. Si claro. se puede seguir avanzando en ese plano, esto va a significar disminución de costos, va a significar mayor productividad Mayor y va a empleo. significar también mayor riqueza para el conjunto de los argentinos, ¿no? Claro, claro, clarísimo. Bueno, habrá que esperar a ver cómo avanza y sobre todo la ley bases, que es algo que está vigente en el día de hoy y se está debatiendo en el Senado. Gracias por esta comunicación.